Buenas tardes, les doy la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Mirza Silva y seré la moderadora de esta mesa titulada Soluciones Ambientales y Comunidad Local, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Tenemos al maestro Andrés Sánchez Pérez, es candidato a doctor en Economía por parte de la UNAM, profesor de esta institución en la modalidad a distancia desde el año 2021 a la fecha y profesor de asignatura con 15 años de antigüedad en la Facultad de Economía de la UNAM. Sus temas de investigación son los problemas de reproducción de la fuerza de trabajo, la economía internacional, crisis económica, crisis ambiental, migración, Estado y sector agrícola. Tiene publicaciones de trabajos escritos sobre crisis internacional, problemas de la fuerza de trabajo, pensamiento económico, desarrollo y educación. Por otra parte, nos está acompañando la doctora María Eugenia Rodríguez, responsable de doctorados en la Dirección de Investigación y Posgrado de esta Universidad Rosario Castellanos. Bienvenida, doctora. Y ahora, además de nuestros comentaristas, tenemos a un grupo de estudiantes que van a presentar sus avances del trabajo terminal y que en un momento más les voy a presentar. Les comento que la dinámica de trabajo es que cada uno de nuestros estudiantes cuenta con un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes, ya que esta retroalimentación la van a revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así es como vamos a iniciar con nuestra primera presentación, que es responsabilidad del alumno Luis Gerardo Ramírez Sánchez. Él es estudiante de segundo semestre y su trabajo se llama Efectos ante el cambio climático del género Crotalus en la Ciudad de México. Adelante, Luis, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Permítanme un momento. ¿Quieres que te apoyemos con proyectar, Gerardo? Ahí va. Sí se ve, ¿verdad? Ya se ve. Sí. Perfecto, voy a comenzar. Bueno, mi nombre es Luis Gerardo Ramírez Sánchez. Mi docente de trabajo terminal es la doctora Nair Rodríguez. Mi investigación lleva por título Vulnerabilidad del género Crotalus ante el cambio climático en la Ciudad de México. Bueno, como sabemos, la Ciudad de México es un gran valle, se encuentra rodeado por provincias biográficas como la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y la faja volcánica transmexicana. De igual manera, como sabemos, o algunos sabemos, México es un país megadiverso. Por lo tanto, las serpientes han tenido un simbolismo y una relevancia cultural para diferentes culturas, vaya. Y México no es la excepción. México es el país con la mayor diversidad de serpientes en el mundo, con un total aproximadamente de 438 especies y en la que incluyen también la mayor diversidad mundial de vipéridos, 74 especies, es decir, la mayor cantidad de especies venenosas de América y de igual manera la mayor diversidad de especies de serpientes de cascabel del género Crotalus. De igual manera, el género Crotalus se caracteriza principalmente por tener un cascabel en la punta de la cola y bueno, esto es un mecanismo de defensa. En la Ciudad de México se encuentran reportadas 27 serpientes, de las cuales 6 serpientes son consideradas como de importancia médica dentro del género Crotalus. De igual manera, estas serpientes las podemos encontrar en una amplia gama de tipos de vegetación
ya que la altitud está entre los 1,450 y los 3,350 metros sobre el nivel del mar. De igual manera, uno de los problemas con estos animales es la consecuencia del conflicto humano-serpiente. Sabemos que no nada más este grupo, sin embargo, en este grupo se extermina una gran cantidad de estos animales. De igual manera, se han considerado o se han detectado 5 factores principales que también afectan a estos organismos, como son la pérdida del hábitat, la mortalidad a consecuencia de trabajadores, en carreteras, de igual manera, el tráfico ilegal, y por último, también está considerando la captura con fines científicos. Paralelo a esto, también otra parte muy importante que afecta a estas especies o a este género es los mitos, la religión y la publicidad de los medios de comunicación. Por otro lado, de igual manera tenemos el cambio climático, ¿no? Que como sabemos, el cambio climático pues es el aumento de las temperaturas del aire y del mar. Y bueno, en los ectotermos, que son los reptiles, pues es el grupo más afectado. ¿Por qué? Porque dependen directamente de las temperaturas ambientales. De igual manera, en base a esto, y hablando exclusivamente de las serpientes, Gerardo, sí. Lamento la interrupción. No sé si quieras avanzar en tus diapositivas porque, ajá. Ok, gracias. Sí se ve, ¿verdad? Sí, es que se había quedado en la página 1, la del título, y no había avanzado. Ah, ok, perfecto. Ok, gracias. De igual manera, retomo un poquito, la temperatura de las serpientes debe de estar en ciertas condiciones óptimas para que estos ectotermos, estas serpientes puedan hacer los procesos biológicos adecuados. De igual manera, bueno, mi objetivo general es evaluar la vulnerabilidad ante el cambio climático sobre la distribución potencial del género Crotalus que habita en la Ciudad de México a partir de la modelación de su nicho ecológico. Mis objetivos específicos es modelar la distribución potencial actual de este género y paralelamente modelar la distribución potencial futura de estas especies, considerando los escenarios del cambio climático para el periodo 2021 al 2040. Mis hipótesis son dos. Una es la distribución potencial actual de estas 6 especies no será diferente a la distribución reportada anteriormente en otros estudios, y de igual manera la distribución potencial futura, considerando un incremento en la temperatura, será diferente a la distribución potencial de este género. Por lo tanto, al menos una de estas 6 especies de serpientes no tendrán las condiciones que le permitan distribuirse dentro de la Ciudad de México. ¿Cómo le vamos a hacer o cómo se pretende hacer para evaluar la vulnerabilidad y modelar la distribución potencial ya actual y futura? Bueno, pues con un método que es un modelado espacial predictivo basado en el análisis de los parámetros ambientales. ¿Qué vamos a ocupar para generar toda esta modelación ecológica? Bueno, vamos a ocupar diferentes plataformas. Una de estas plataformas es, muchos lo conocen como GBIF, otros lo conocen como GBIF, o otros por su nombre en español, Servicio de Información sobre la Biodiversidad Mundial. Esta base de datos, lo que es una red de datos que nos proporciona la distribución específica de las especies a modelar en las zonas biográficas. De igual manera, una vez bajando todos estos puntos de registro, georreferenciados obviamente, se va a depurar en Excel. Una vez depurados, se guardan con las extensiones correspondientes para ser utilizados posteriormente. Otro sistema que vamos a poder ocupar es la de WorldClim, muchos la conocemos. Bueno, WorldClim, como sabemos, también es una base de datos meteorológicos y climáticos globales. Aquí en la imagen presento lo que es realmente la página de WorldClim. Nos indican las variables, son 19 variables las que se van a descargar en 30 segundos. Esto quiere decir que cada píxel
está considerado de 30 por 30 metros. Por lo tanto, teniendo estas variables, descargarlas, analizarlas y establecerlas en una máquina, vamos a ocupar lo que son sistemas de información geográfica o ArcGIS, ¿no? Lo que vamos a hacer con ArcGIS es descargar todas las capas climáticas que bajamos de WorldClim. Estas capas climáticas de WorldClim vienen en un formato o con una extensión que se le conoce como .tif. Vamos a hacer en ArcGIS, vamos a realizar ciertos pasos muy específicos, los cuales son demasiados y por el tiempo no voy a poder explicar uno por uno. Esto es muy general. En ArcGIS vamos a hacer ciertos recortes para que nada más las capas climáticas o las variables climáticas solamente estén presentes en la Ciudad de México. Una vez teniendo estas capas climáticas recortadas y con otras cosas, se van a guardar en un formato .bil para ocuparlas posteriormente. Todo esto se va a hacer en base a las variables climáticas actuales y las variables climáticas futuras. Una vez que tenemos todos los recortes y todo lo que se ocupa en ArcGIS, vamos a ocupar lo que muchos conocen como QGIS o Quantum GIS, que Quantum GIS solamente lo vamos a ocupar para cambiar esta extensión de .tif a .bil. ¿Por qué? Porque .bil sí lo reconoce el siguiente programa y es el programa que nos va a dar la modelación ecológica, ¿sí? O la modelación de estos animalitos. ¿Cuál es ese programa? Pues es Maxen. Es muy conocido Maxen. Y bueno, de igual manera Maxen, pues lo que va a realizar es pues es un método general para realizar predicciones o inferencias a partir de información. Una vez que tengamos depurado toda la información que se bajó de esta plataforma de GBIF en Excel y se depuró, se va a ingresar a Maxen. De igual manera, una vez que ya hicimos los recortes en ArcGIS y los establecimos en una extensión .bil, lo vamos a ingresar también a Maxen. Maxen lo que va a hacer, o el resultante de Maxen, es la probabilidad relativa de la distribución de una especie a lo largo del espacio geográfico definido, donde los valores probabilísticos indican la verosimilitud en una celda. ¿En qué celda? En cada píxel. Cada píxel nos va a hacer referencia si este píxel tiene las condiciones ambientales y adecuadas para la supervivencia de esta especie. Este programa, de igual manera, Maxim, tiene muchas otras alternativas de trabajo, pero esta es una de las más importantes para modelar lo actual y lo futuro. Una vez que tengamos estos mapas, vamos a hacer una comparación de la distribución actual de estas 6 serpientes con la distribución, o vamos a inferir cómo van a estar esas distribuciones en el 2040. Por lo tanto, ahorita ya se está trabajando con todos estos sistemas. Por lo tanto, ya se estaban, lo primero que tuve que hacer es verificar si realmente estas 6 especies de serpiente sí se encuentran registradas en la Ciudad de México. Por lo tanto, les voy a presentar los mapas que realicé, muy básicos, pero que tienen bastante información. Gerardo, ¿nos apoyas avanzando de nuevo con tu diapositiva para poder visualizar sí mejor lo que nos dices? Sí, de hecho yo sí estoy viendo que se está cambiando mi diapositiva, no sé. Seguimos en la de objetivo general, así debería de ser. Bueno, ahorita ya avanzamos a una de mapa. ¿Ahí estamos bien? Ok, perfecto. Esos son los puntos de registro para Crotalus triceriatus en la Ciudad de México. A mí se me hizo muy interesante, de igual manera, generar la capa en sistemas de información geográfica de las áreas naturales protegidas que existen dentro de la Ciudad de México, que es el de color verde. Otro mapa, no sé si se visualice, si no se visualiza, por favor díganme, es el mapa de Crotalus molossus. De igual manera, vemos los registros. No se ve. ¿Podrías avanzarla? Ajá. Ok,
Sí, ya se ve, ¿verdad? Ahí está con un puntos morados, ¿es correcto? Exactamente, ese Sí. es Crotalus molosus, es la otra serpiente de cascabel que realmente se distribuye en la Ciudad de México. Este es Crotalus rabus, de igual manera vemos los puntos de registros bajados de GBIF y metidos en sistemas de información geográfica. De igual manera, la otra serpiente es Crotalus transversus. De igual manera, aquí tenemos muy pocos registros, pero sí está presente en la ciudad. Paralelamente tenemos a Crotalus polystictus, que también solamente se está visualizando en la zona de Xochimilco. Y la última, que es Crotalus aquilus. Estos mapas se generaron ya a base de ArcGIS, de sistemas de información geográfica. Por lo tanto, ahorita lo que se está haciendo es bajar todas las capas climáticas actuales y futuras, instalando los programas necesarios para hacer esta modelación ecológica y por lo tanto, aparte de que nos arroje cuál es la probabilidad de que estas 6 especies se sigan distribuyendo dentro de la Ciudad de México, si llega a haber un cambio de temperatura o de calentamiento global, también nos va a permitir, o Maxi nos va a permitir seleccionar las áreas prioritarias para conservar dentro de la Ciudad de México. Por lo tanto, pues entonces sería muy conveniente que este trabajo fuera divulgado para poder tener nuevas áreas de protección, nuevas áreas de conservación dentro de la Ciudad de México y por lo tanto, pues seguir conservando estas especies de serpiente que son muy importantes ecológicamente hablando y de igual manera muy importantes para la cultura mexicana. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, ocupar estos programas es muy extenso. Lo traté de resumir lo más que pude, pero bueno, eso es lo que se está realizando ahorita y lo que pretendo realizar. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Gerardo. Bueno, como tal, no podemos irnos a ronda de preguntas, pero sí podemos Claro. ir a ronda de retroalimentaciones y le pido al maestro Sánchez que por favor nos apoye con los primeros comentarios. Sí, hola, muchas gracias por tu participación, Gerardo. De antemano, todos los comentarios que los hago es con la intención de proponer, también con toda la reserva de que soy economista, de inicio. Y también un elemento importante que, por fortuna o por desgracia, estas generaciones de estudiantes de posgrado les está tocando llevar en sus hombros el reconocimiento de lo que va a ser la Universidad Rosario Castellanos en la unidad de posgrados. Entonces, la capacidad de investigación, el tipo de trabajo de investigación, lo propositivo, la rigidez científica que pueda tener, pues bueno, es muy importante. Entonces, yo en ese afán les hago esa retribución. Revisé tu trabajo, se me hace muy coherente, en algunos aspectos, en otros no. En primer lugar, el planteamiento del problema, hablas de, bueno, ya lo llevas en el resumen del título, la vulnerabilidad ante el cambio climático de el Crotalus trisariatus en la Ciudad de México. Se entiende, yo cuando lo leí pensé que era un estudio de presencia-ausencia, muy básico. Bueno, no muy básico, porque es mucha talacha, eso es trabajos de años, ¿no? Para censar las especies y demás. Por fortuna, mi esposa es bióloga, de una idea de esa parte. Pero ya después, junto con tu exposición, vas a ver más bien con esta metodología de nicho ecológico, que ahorita se coloca mucho de moda para hacer proyecciones, pero son proyecciones sobre ecosistemas, ¿sí? Entonces, para que quede más claro lo que se está trabajando y el producto que vas a terminar, yo te sugeriría que en el planteamiento del problema plantees justamente de que no es la vulnerabilidad porque se lee en abstracto, ¿me explico? De qué tipo, aunque sea biológico, no va ad hoc a lo que estás tratando de desarrollar. Entonces, lo que más bien es sí plantear que el impacto del cambio climático en los ecosistemas del Crotalus, etcétera, ante el cambio climático,
en el ecosistema del Crotalus, porque finalmente el nicho ecológico lo que pretende hacer es justamente hacer un análisis de las variables climáticas, atmosféricas y demás, para que permiten desarrollar el ecosistema para la presencia o ausencia de esta especie y hacer la proyección a futuro. Entonces, esa es la primera observación. Dos, cuando hablas de cambio climático, en ocasiones como que te centras mucho en el calentamiento global y el incremento de la temperatura. Hay que recordar que el cambio climático es una alteración tremenda del clima. En algunos lugares va a ser mucho más frío, en otros lugares va a ser mucho más calor, las sequías se van a hacer mucho más extendidas, las lluvias, etcétera, etcétera. O sea, una forma muy atrofiada del clima, que no necesariamente para algunos lugares va a ser incremento del clima. Entonces, sobre eso sí tienes que matizar, no reducirlo solamente al incremento del clima, de la temperatura, que si bien se va a centrar el incremento de la temperatura, tienes que llevarlo, desarrollarlo bien, más bien, desarrollarlo en todo el contenido, porque buscamos justamente una coherencia entre el planteamiento del problema y después las hipótesis que vas a desarrollar, en donde evidentemente la hipótesis, tú ya te centras, la leo acá, ante el escenario de elevación de las temperaturas asociadas al calentamiento global, el Crotalus migrará a lugares más frescos debido a los requerimientos fisiológicos. Entonces, sí te centras solamente en el incremento de la temperatura, pero ojo, en ocasiones en tu lectura, en el desarrollo, das por hecho que el cambio climático se reduce al incremento de las temperaturas y no. Ese es otro de los comentarios. Y también sobre la revisión bibliográfica, bueno, yo lo que estuve revisando, siento que le hace falta un poco más del estudio en la revisión del estado del arte y también el marco teórico respecto a los trabajos que se han realizado sobre la presencia, sobre los ecosistemas de esta especie. ¿Sí me explico? Suena, en ocasiones no hay que la técnica nos gane, ¿no? Si ya están estas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer estos estudios de nicho ecológico, no las agarremos y digamos, hay presencia y ausencia porque nos dice el programa y los programas esto. No, tenemos nosotros que entender que estos programas son la herramienta que tiene que pasar primero por una revisión bibliográfica, teórica, en donde en esta revisión bibliográfica y teórica nos dice, bueno, en estas variables se reproduce, estas son las variables del ecosistema que para esta especie, ¿sí me explico? Y puede ser que en algunos estudios de caso se haya podido adaptar, ¿sí? Y puede que no, o sea, entonces, ¿eso quién nos lo va a decir? Pues nos lo va a decir la revisión bibliográfica, el marco teórico que podamos desarrollar, y siento que en esa parte le falta, por lo que alcancé a revisar en los dos textos que tengo, falta más bibliografía sobre este tema, estudios. Hay muchos, como tú lo dices, hay muchas especies de serpientes en nuestro país a nivel mundial y por lo tanto hay muchos estudios sobre los climas, los ecosistemas de estas serpientes. Entonces, antes de llegar a aplicar justamente este método del nicho ecológico, yo sugiero que nos empapemos, que hagamos o que se haga en este trabajo una robusta investigación teórica y de estado del arte sobre aquellas investigaciones que nos arrojarían las variables que debemos estar observando para poder hacer una verdadera proyección de la presencia y ausencia de esta especie, ¿sí? Y bueno, evidentemente vamos a tener que colocar el elemento de la urbanización, porque la urbanización, la presencia humana, ha tenido un impacto sobre el ambiente, el ecosistema, y justamente ha generado, como tú bien lo dices, un impacto negativo. Entonces, tienes que, incluso, tal vez, esa es ya mi área, ver qué aspectos de la urbanización tienen un impacto en la presencia o, en este caso, la ausencia de esta especie en la Ciudad de México. De mi parte sería todo. Creo que tienes estos elementos estructurados.
falta solamente este elemento que solamente me preocuparía, ¿no? Que nos empapemos más de estas herramientas tecnológicas del nicho ecológico y no de lo que debe de estar respaldando el nicho ecológico, que es la investigación teórica y del estado del arte. De mi parte sería todo. Felicidades, Gerardo. Muchas gracias por sus observaciones, maestro. Gracias, maestro Sánchez. Gerardo, te pido que dejes de compartir la pantalla, por favor, si eres tan amable. Y ahora le pido a la doctora María Eugenia si nos apoya con sus comentarios. Muchas gracias. Pues bueno, voy a comenzar señalando estas advertencias que también el maestro Sánchez señaló sobre, bueno, yo soy socióloga y te voy a tratar de aportar los puntos, digamos, fundamentales que para toda ciencia social, bueno, se consideran vitales. En ese sentido, también aprovechar, también en sintonía, como lo señaló el maestro Sánchez, sobre la importancia de entender que en este encuentro estamos un economista y una socióloga, porque justamente los temas que ustedes abordan son interdisciplinares, ¿no? Como ustedes pueden ver, sus programas también entre sus mismos compañeros son de diversas disciplinas, entonces me parece que no tiene desperdicio los diferentes puntos de vista que te podemos aportar. En ese sentido, bueno, me parece que voy a hablar sobre tus objetivos, ¿no? Me parece que toda investigación tiene que establecer como unas bases que si estas están endebles, nos vamos a tropezar un poco, ¿no? De manera general, me pareció que tu estudio que propones se me hace muy interesante y prudente, pertinente y urgente, ¿no? O sea, se me hace un estudio muy interesante y te felicito, ¿no? Por ese interés, por este tema. Y por eso mismo me interesaría más que pudiéramos afinar un poco más tus objetivos. ¿En qué sentido? Recuerda que los objetivos se tienen que responder 3 preguntas: ¿qué, cómo y para qué? ¿No? En tus objetivos, tú lo fuiste desmenuzando a lo largo de tu exposición, pero por ejemplo, hablabas, bueno, propiamente tus objetivos hablas de vulnerabilidad. Esa es una categoría que va a ser vital para tu estudio. Entonces, esa categoría la tenemos que trabajar teóricamente. ¿Y cómo la podemos revisar teóricamente? Pues como ya te señalaron, ¿no? Con un robusto estado del arte sobre cómo ha sido abordado el tema de vulnerabilidad y específicamente el tema de, bueno, estas serpientes estas especies, perdón, que te llaman la atención. En ese sentido, me parece que posteriormente tú hablas sobre la importancia de crear o de poner el acento en nuevas áreas de protección, ¿no? Eso es vital para tu objetivo, o sea, porque ahí no estoy diciendo el qué, cómo y el para qué, ¿no? O sea, por eso te digo que es importante reformular o precisar, delimitar tu objetivo, porque de esta manera ya va a quedar muchísimo más claro cuál es tu propósito de esta investigación. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, como ya te lo comenté, con una revisión del estado del arte. ¿Qué es una revisión del estado del arte? Pues es, digamos, el acto de humildad de un científico social, la información, como es en tu caso, que quiere empezar a dialogar con ciertos académicos sobre el tema, pero lo primero debe de conocer qué es lo que se ha logrado hasta ese momento. Entonces, con una, digamos, prudente revisión de bibliografía, tú te vas a poder empapar de justamente, como también lo señaló el maestro Sánchez, sobre cuáles serían las herramientas metodológicas que te podrían ayudar más. El estado del arte, lo repito, es básico para desarrollar una investigación porque te va a ir señalando justamente cuáles son las teorías que se han utilizado más o cuáles son los métodos. En ese sentido, bueno, específicamente en tu investigación me parece que tenemos que prestar mucha atención en el término de vulnerabilidad, hacerlo robusto y que te permita explicar o que te permita analizar estas especies que tú señalas, ¿no? Y para eso me parece que también tiene mucha relevancia los mapas, ¿no? Los mapas que nos presentaste son vitales, pero de nuevo, me parece que necesitamos delimitarlo porque nos hablas de la Ciudad de México y cuando nos presentas los mapas, no es toda la Ciudad de México, ¿no? Sobre todo vi que al sur se presentan como una mayor población, o sea, en todos los mapas que nos presentaste, pude apreciar que sobre todo en el sur se destacan como estas especies que son de tu interés. Esto es principal, ¿por qué? Porque, bueno, como socióloga te puedo decir que justamente en esas alcaldías se presenta, por ejemplo, una mayor presencia de, como también te lo enseñó el maestro Sánchez, ¿no? De
estas zonas que la misma ciudad está atacando o está más bien conquistando la urbanización, ¿no? Estas zonas que a lo mejor son zonas protegidas, pero que la misma ciudad y las mismas necesidades de la gente que necesita dónde habitar llega ahí, ¿no? Y justamente coincide, ¿no? Con tu mapa, que es esa parte del sur. O sea, yo repito, tu tema se me hace fascinante, pero creo que podríamos sacar muchísimo mayor provecho si tú empiezas a delimitar, ¿no? Geográficamente, en qué zonas te vas a centrar, porque recordemos que la investigación es este esfuerzo de dar cuenta sobre la realidad es caótica y es enorme, y entonces uno como investigador, como investigadora, tiene que delimitar. ¿Qué pasa si no delimitamos, Gerardo? Lo que pasa es que vamos a poder hablar, poco de muchas cosas. Y creo que en la ciencia lo que se valora es mejor hablar mucho de algo muy específico, ¿no? Entonces, me parece que, pues bueno, necesitas una delimitación de la Ciudad de México, ciertas áreas, que tu mapa me parece que podría ayudarte mucho en términos de objetivo, la delimitación. Y también, me hace también un poco de ruido todos los programas que señalas, porque como igualmente señaló el maestro Sánchez, es importante entender que esos programas van a ser una herramienta, pero antes de llegar a esa herramienta, insisto, es importante una revisión bibliográfica que te permita ver cuáles son, digamos, los programas a lo mejor más exitosos o cuáles han arrojado esos resultados que a ti te interesaría conocer, ¿no? Entonces, me parece que esta revisión te permitirá delimitar objetivos y también teoría, ¿no? Entonces, esto sobre todo porque si no entendemos la manera en la que tú vas a hacer el método, recordemos que una característica de la ciencia es que tiene que ser comunicable, ¿no? ¿Por qué tiene que ser comunicable? Porque se revisa y es crítica. Entonces, no se va a poder criticar lo que no se entiende, ¿no? Entonces, me parece que ahí, por eso recomiendo hacer una revisión del estado del arte, un poco delimitar un poco más los objetivos, respondiendo a las preguntas qué, cómo y para qué, así como una delimitación espacial para que puedas sacar un mayor provecho a este estudio que a mí me parece fabuloso y bueno, me encantará haber terminado, ¿no? Pero pues muchas felicidades, Gerardo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ambos. Vamos con la siguiente participación que corresponde a la estudiante Grisel Pérez Álvarez, también de segundo semestre. El trabajo se llama Implementación y promoción de huertos urbanos comunitarios y cosecha de agua de lluvia comunitaria en la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección, Ciudad de México, su impacto en la adaptación al cambio climático, soberanía alimentaria y escasez de agua en la alcaldía Tlalpan. Adelante, Grisel. Gracias, voy a compartir pantalla. Correcto. ¿Me pueden decir si ya se ve, por favor? Ya está cargando, espera. Ya se visualiza. Ah, ok, perfecto. Aquí apenas me está cargando, pero ya se visualiza y ustedes ya la visualizan. Sí, ya vemos la portada, la primera pantalla. Okay, a ver, permítanme, es que estoy... Permítanme un momentito. Es que estoy viendo si se cambia la pantalla porque yo no veo que se cambie. No, ¿verdad? No se está cambiando. Ok, permítanme, nada más déjenme hacer eso para que no me pase lo de mi compañero. Es que no me está dejando cambiar.
Ahí está, ¿verdad? ¿Ya la ven? Ahí la vemos. Sí. Ok, perfecto. Nada más déjenme ver si se cambia, a ver si ahí se cambia. Sí avanzó. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Grisel Pérez Álvarez y mi tema es implementación de huertos urbanos y cosecha de agua de lluvia comunitaria en la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección de la Ciudad de México, su impacto en la adaptación al cambio climático y la soberanía alimentaria. En el planteamiento del problema, en el planteamiento y justificación del problema, tenemos que a partir de la pandemia del COVID-2019, pues nos permite vislumbrar la vulnerabilidad que tienen los países en sus sistemas alimentarios y nos hizo revalorar sistemas alternos de alimentación dentro de los que entran los huertos urbanos comunitarios. En el caso de la Ciudad de México se incrementó las personas que tienen interés en tomar estos cursos de huertos urbanos y se incrementó también los lugares, bueno, las casas donde se pusieron huertos urbanos. Y es a partir de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México que nos da la pauta, que es en 2017, nos da la pauta para que este proyecto se pueda implementar jurídicamente para recuperar espacios como lo son banquetas en la colonia Pedregal de San Nicolás, a partir de gestiones con entidades ya sea locales, estatales o federales, y también a partir de proyectos como lo es el presupuesto participativo. Dentro de mi marco teórico, para la implementación de los huertos urbanos comunitarios en la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección, se hará a partir de las necesidades de la comunidad. Es decir, el huerto se va a adaptar a las comunidades, a las necesidades de las comunidades, a sus recursos técnicos, a su espacio, a su tiempo y pues también a sus recursos comunitarios. También por las experiencias de casos de éxito de huertos comunitarios en la Ciudad de México, como lo son el huerto de Tlatelolco y el huerto comunitario de la colonia Roma, se van a recoger estas experiencias para que enriquezcan, por una parte, la implementación de este huerto comunitario en la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección, y pues también para que se vayan viendo a lo mejor errores que tuvieron en estos huertos y situaciones que los han ayudado a hacer casos de éxito. A escala internacional tenemos los casos de éxito como lo es el caso de Puerto Rico, de Cuba y de España, que en realidad pues los tres tienen distintas variantes. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, pues es un caso de éxito que nace a partir de una situación climática, que son los huracanes Irma, y por ejemplo en el caso de Cuba, pues sus casos de éxito de sus huertos urbanos comunitarios es a partir del embargo económico. En España es muy diferente porque es a partir de generar comunidad en su sociedad. Dentro de mi objetivo general es implementar los huertos comunitarios y la cosecha de agua de lluvia en la colonia Pedregal de San Nicolás para adoptar medidas que ayuden a la mitigación del cambio climático con una conciencia social e impacto en la soberanía alimentaria. Y bueno, este proyecto se pretende que su finalidad, la principal finalidad, sea que se pueda replicar en otras colonias de la Ciudad de México. Dentro de los objetivos específicos es crear vínculos entre organismos gubernamentales, ONGs y organismos inclusive internacionales y la comunidad de Pedregal de San Nicolás, tercera sección, para implementar apoyos a los huertos urbanos y cosecha de agua de lluvia comunitaria. Recuperar así también espacios al aire libre para implementar mencionado proyecto,
medir los efectos del proyecto de huertos urbanos y cosecha de agua de lluvia en la mitigación al cambio climático, y si es que existe esta mitigación o solamente es adaptación. Dentro de la metodología tengo la observación participante, que es la que ya he estado realizando en mi colonia, entrando a la comunidad, participando con ellos activamente. Se tocó puerta por puerta en toda la colonia para convencerlos de que participaron en el presupuesto participativo de 2022 con este proyecto Huertos Urbanos. Y bueno, se quedó en tercer lugar, perdón, en el año 2022. Se volvió a participar durante el año 2023, igual bajo esta técnica de observación participante, tratando de convencer a los vecinos, o convenciendo más bien a los vecinos, y en el 2023 se logra ganar el presupuesto participativo con 1,100,431 pesos para realizar este proyecto en toda la colonia, por lo cual pues se utilizaron las técnicas cualitativas para poder acceder a la comunidad. En 2022, como no se ganó el proyecto, se llevaron a partir de ese año talleres de huertos urbanos en la colonia, por lo cual se utilizaron técnicas de andragogía y dinámicas de grupo, porque cabe mencionar que la mayoría de los participantes pues son gente adulta mayor. Y a lo largo de toda la investigación se ha realizado una investigación de acción autogestionaria, porque se ha hecho el proyecto desde la comunidad y para la comunidad, porque cabe mencionar que pues yo vivo en mencionada colonia. Y bueno, al final de mi investigación voy a utilizar técnicas cuantitativas, ya que pues se va a mencionar cuántos huertos urbanos se pudieron implementar, cuál fue su producción, qué cantidad de árboles se pusieron, árboles frutales, qué cantidad de hortalizas, y si esto repercutió en la alimentación de las familias que participaron, de los vecinos que participaron, y adicionalmente si ayudó a reducir las emisiones de CO2, si hubo oxígeno. Todas esas mediciones se van a realizar. Bueno, aquí tengo mi mapa territorial para que entremos en contexto. Tenemos la colonia donde se va a implementar el proyecto. Tiene dos corredores verdes, uno localizado en Avenida Maní, están los árboles, y esos son los corredores verdes, uno en Avenida Maní, otro en Avenida Chicoacén. El de Avenida Maní está en perfectas condiciones, los vecinos lo cuidan y está muy bien estructurado. Tenemos también por una parte al este, frontera con Magdalena Contreras, con un río que se llama Eslava. Este río, una parte es entubada y otra parte pues es desecho de aguas negras. Tenemos también la ciclopista que va desde Magdalena Contreras y llega hasta el estado de Morelos. Tenemos en la colonia tianguis, tenemos dos tianguis, uno el día sábado y otro el día miércoles. Contamos con iglesias católicas y testigos de Jehová, que tienen gran fuerza en esta colonia, y las áreas donde se ven zanahorias y una mano con lechuga, son los posibles puntos donde se pueden establecer los huertos urbanos. Los números en ovalitos son las secciones electorales que hay, que van a participar en la colonia o que tienen voz y voto. Para fines de esta investigación, pues son importantes porque se participaron dentro del presupuesto participativo. Doy todo el contexto de la colonia, principalmente porque esto me ayudó a involucrarme con los vecinos y poder llevar a cabo que participaran dentro del presupuesto participativo y que para el 2023 pues se ganara.
Esta es un poco de la nomenclatura de las imágenes que presenté en el mapa. Y bueno, dentro de mis avances de la investigación, como ya les mencioné, primero en el año 2022 se quedó en tercer lugar en el proyecto de presupuesto participativo. Posteriormente, dentro de la colonia se dieron los talleres de huertos urbanos. Posteriormente se hizo gestión con gobierno central para que se implementara un huerto urbano dentro de la colonia. Posteriormente se volvió a participar en el proyecto participativo, ganando el primer lugar, ganando el presupuesto. Ya que se ganó el presupuesto, se seccionó la colonia en 3 partes para hacer más fácil los lugares donde se van a implementar los huertos. Y todos los jueves se está realizando tequio en el primer huerto a recuperar con gobierno estatal, porque como lo mencioné en el punto 3, se gestionó el proyecto con gobierno estatal y hubo contestación. Esta es la constancia de proyecto ganador para este año. El proyecto se va a implementar a partir de noviembre y diciembre, y tenemos a partir de noviembre y se tiene hasta enero del siguiente año para poderse implementar. Son los tiempos de la alcaldía. Este mapa es como se seccionó la colonia en 3 partes para hacer más accesible pues la entrada para los huertos, ¿no? Para saber dónde van a estar. Y este es el trabajo que se está haciendo junto con gobierno central, que en realidad le pasó la batuta a gobierno local, a la alcaldía de Tlalpan, y vinieron a apoyarnos a hacer tequio. Y ese es el primer huerto que se está recuperando con los vecinos. Bueno, dentro de mis conclusiones temporales, tengo que se ganó el presupuesto participativo 2023 para implementar los huertos urbanos comunitarios con cosechadores de agua de lluvia. Sin embargo, por normas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los comités de ejecución y vigilancia se van a sortear el 12 de julio. Es decir, que aunque yo haya propuesto el proyecto y tenga toda una metodología para realizarlo, aún no lo voy a ejecutar yo, se va a sortear. Sin embargo, yo ya tengo técnicas con los vecinos para que pueda yo ejecutarlo. Gobierno estatal, como lo mencioné, nos dio apoyo técnico para gestionar el primer huerto urbano. Esto es como independiente del presupuesto participativo. Sin embargo, pues la verdad, nada más el gobierno local o la alcaldía de Tlalpan solamente vino un día a hacer tequio con nosotros, pero lo bueno es que los vecinos hemos estado haciendo tequio todos los jueves. Entonces, ya tenemos una ventaja sobre ese primer huerto. Y actualmente se tienen 5 espacios para implementar los huertos urbanos comunitarios de vecinos que están de acuerdo o colindan con un espacio grande para poder hacer ahí el huerto urbano comunitario. Y son personas que están bastante interesadas. Y se está trabajando para que a estos huertos se integre más personas o más personas de la comunidad a trabajar los huertos, para que ya cuando la empresa nos venga a poner los huertos, ya esa parte de hacer tequio ya esté hecha y ya nada más pueda pues poner como cosas como la malla ciclónica, las camas. Ajá. Lamento interrumpirte, ¿se está terminando tu tiempo o ya concluyó tu tiempo? Ok. Ya nada más estas son mis fuentes consultadas. Gracias. Es una parte, porque obviamente tengo todavía más, pero pues esas fueron las más importantes. Y muchas gracias. No, gracias a ti. Te invito a que dejes de compartirnos pantalla para poder escuchar y observar al maestro Sánchez, quien nos va a dar sus primeros comentarios, por favor.
Muchas felicidades, Grisel. Yo creo que es un trabajo enorme el que estás haciendo, pero por desgracia no se nota mucho en el escrito. Sí estás haciendo mucha actividad que ahorita te hago las observaciones siguientes. Primero, la delimitación del problema. La delimitación del problema, tienes que preguntarte cuál va a ser el producto final de tu investigación. Bueno, ¿va a ser investigación o qué va a ser? O los talleres, ¿no? Eso debe de quedar clarísimo y debe de estar establecido en el planteamiento del problema. Tienes algunos elementos que no, que son muy difíciles de comprobar. El mismo IPCC dice que la alteración climática no vamos a ver, aunque se hagan N cantidad de esfuerzos, no vamos a ver resultados en las próximas décadas. Ese fue el comunicado del 2020-2021 de esta alteración climática que estamos viviendo en estos días. Entonces, un elemento de impacto en la adaptación climática, que es el título de tu investigación, eso no se va a poder cumplir. Entonces, ese es un punto menos al proyecto. La soberanía alimentaria y la escasez de agua en la alcaldía es un elemento que también, por un problema que te voy a comentar más adelante, va a ser difícil de demostrar hasta este momento. Tienes mucho trabajo, pero siento que falta articularlo y ajustarlos a los tiempos que tienes. ¿Por qué? Porque ya vas en el segundo semestre, entiendo, de la maestría, y tú necesitas resultados de este proyecto. Y resulta ser que apenas te acaban de aprobar, como bien dijiste, y eso te felicito por el esfuerzo y la persistencia que has tenido, pero apenas te acaban de aprobar el presupuesto, y cuando tú quieras demostrar si realmente impactó o no impactó, pues bueno, ya habrá terminado esto. Pero esto tenemos que amoldarlo entonces para que termines la maestría y tal vez en el doctorado le puedas dar continuidad, y por lo tanto tienes que hacer una reestructura con objetivos claros que vas a alcanzar en la maestría y con los objetivos que vas a alcanzar en el doctorado. Me explico, ya te estoy invitando a que estudies el doctorado, pero sí, ¿por qué? Porque ahorita lo que estás teniendo es un presupuesto que no estás ejerciendo, y entonces no sabemos si realmente lo que se está planteando de los huertos humanos está funcionando o no en términos reales, ¿me explico? En términos de ver cuánta gente lo está ocupando, censar a la gente que lo está ocupando, saber con encuesta en mano cuánta gente está haciendo uso de esos alimentos que está consumiendo y producidos por huertos urbanos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso vas a tener tal vez ayuda con no sé si se auditan estos programas, en fin. Entonces, y todo eso lo vas a saber después de que se obtengan las primeras cosechas. Y por el tiempo de ejecución y todo este proceso, pues las próximas cosechas no van a ser en este 2023 ni 2024, apenas 2024 a lo mejor. Entonces, frente a estos escenarios que estoy viendo al escucharte, creo que sí es importante ajustar algunas cositas para entregar, por ejemplo, la maestría, ¿no? Me centro en la maestría. Primero, tenemos que establecer justamente fíjate que no vi una hipótesis en tu trabajo. Sí es importante tener una hipótesis, o sea, aquí esperaba escucharla en la lectura del trabajo que presentas, estas 22 cuartillas. No hay una hipótesis clara, no lo hay. Hay una insistencia, hay una exposición de lo que se va a hacer, pero no hay una hipótesis de decir, por ejemplo, si se incrementan los huertos urbanos, la población va a tener más fuentes de proteínas, cosas por el estilo, o no están ahí. Está en el planteamiento del problema, pero en el planteamiento del problema nosotros tenemos que establecer la delimitación espacial, temática, temporal del objeto de estudio que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahí sí hace falta revisar en términos de la estructura lógica del protocolo de investigación. Entonces, se entiende que va a generar un impacto. Entonces, tenemos que establecer una hipótesis más delimitada. ¿Qué tipo de impacto? ¿Cómo lo vamos a medir? Considerando estos tiempos, ¿no?
Dos, sí es importante entender dos cosas. En este momento, los huertos urbanos están en una línea muy frágil en donde pasan de ser medidas o políticas de contención, en donde se da mucho presupuesto y después ya los proyectos se abandonan. Y por otro lado, en países como tú bien lo identificas como Cuba, en particular conozco el caso cubano y sí es un caso de éxito de los huertos urbanos, y ahí justamente gana más el hecho de que se destine mucho presupuesto y el proyecto nunca se ve aterrizado a estos proyectos que son exitosos. Entonces, ¿qué se puede trabajar también en este semestre? En este semestre se puede hacer una buena revisión bibliográfica, teórica, sobre la pertinencia de los huertos urbanos. Revisar la bibliografía para fundamentar justamente qué existe en estos países, para que sepamos por qué, por ejemplo, en Venezuela, se implementó, pero se abandonó rápido. Y no fue solamente por la cuestión condiciones particulares de Venezuela, también hay otros países, Chile, que han llevado a cabo estos proyectos y resultaron ser que se apagaron, ¿no? Tenemos que explicar por qué son exitosos estos modelos, como los tres que mencionas. Ya tienes identificado Cuba, creo que Puerto Rico o España y España. ¿Por qué son exitosos? ¿Qué características tienes para saber si se pueden replicar aquí en México ya cuando tengan el presupuesto? Dos, entender la situación del campo, por qué llegamos a la pérdida de la soberanía alimentaria. Lo menciono porque justamente cuando se pretende recuperar, se responde, ¿qué estamos recuperando con estos huertos urbanos? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Sí? Y para eso necesitamos tener al menos estar empapados de la situación agrícola que hay en el país. Y por ejemplo, hay autoras como Blanca Urrubio, que valdría la pena echarle un lente, Armando Bartra también, dentro de los demás especialistas, Antonio Vidal Villa, que hace una tipificación, una característica de la producción agrícola en los países del centro, la periferia, justamente en el centro, retoma justamente que hay producción de huertos urbanos. Entonces, justamente entender qué condiciones tienen esa producción. Faltan esos elementos teóricos de revisión bibliográfica y elementos teóricos que nos permitan justamente para la segunda parte, que insisto que por tiempos yo creo que no va a poder aplicarse en la maestría, se tenga justamente ya una evaluación de qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer por parte del programa, cómo gestionar los recursos, cómo gestionar la producción en la producción agrícola mediante los huertos urbanos. Eso es, digamos, a grandes rasgos la revisión que veo que puede cerrar con eso en la maestría, un análisis donde plantees la propuesta de los huertos urbanos frente a el escenario de producción agrícola actual, desarrolles todo encaminado a justamente elaborar una propuesta muy, muy detallada de cómo va a funcionar estos huertos urbanos en tu localidad, para que en la otra fase de la investigación más práctica ya puedas justamente tener con resultados, con censos, con encuestas, con datos duros, ¿sí? Si funcionó o no funcionó, esto es lo que importa, que el producto que tengas ahorita permita al siguiente producto, al estudio del doctorado, complementarlo. Yo ahí le paro y muchísimas gracias. Sí es importante el esfuerzo que estás haciendo, Grisel. Falta como que moldearlo para que sea más exitoso. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Doctora Rodríguez, por favor. Muchas gracias. Bueno, Grisel, me parece que de igual manera me gusta mucho el entusiasmo, tanto de tu compañero, que bueno, lamentablemente ya no está, pero y tuyo, Grisel, ¿no? El entusiasmo con el que platican sus proyectos creo que es vital. Sin embargo, este mismo entusiasmo creo que les juega una trampa, porque quieren abarcar muchas cosas.
y el tiempo es limitado, ¿no? En ese sentido, me parece que está siendo muy ambicioso el proyecto y de seguir así, te va a llevar más tiempo del que está establecido en la maestría. O sea, bueno, entiendo que te encanta el tema, que estás muy involucrada, pero es necesario ser un poco más práctica en términos de la delimitación, ¿no? En ese sentido, me parece que es necesario hacer una reorganización de tu información, ¿no? Porque hay como una serie de confusiones al respecto que creo que sí es importante atenderlas y creo que estamos en el mejor momento para hacerlo. Por ejemplo, lo que presentas como marco teórico no es un marco teórico, es un estado del arte. Porque un estado del arte es justamente, como lo comenté hace un momento, es un asomo, la primera indagación que uno hace para conocer qué se ha hecho sobre nuestro tema o problema. En este caso, tú nos hablas sobre lo que se ha hecho en Cuba y en Puerto Rico y en España, ¿no? ¿Cuáles son las características, digamos, así a grandes rasgos de estos tres países? Pues que son extranjeros, ¿no? ¿Por qué no encontramos investigación nacional? Ese ya en sí mismo es un dato súper importante que te podría ayudar a justificar tu investigación. Entonces, digamos que yendo por por eso hablo de la estructura de tu trabajo, me parece que empiezas con un planteamiento del problema, empiezas justamente señalándonos la importancia de los huertos y en este escenario también de COVID, ¿no? De pandemia, creo que es necesario ya pasar a justificar tu investigación en entornos ya, digamos, post-pandemia. Eso daría mucha relevancia también a tu estudio. Y en ese sentido, una vez que tú planteas el problema, pues bueno, trae consigo su justificación y sus objetivos. No veo, bueno, sus objetivos y preguntas de investigación. Ambas cosas son un espejo, ¿no? En tu caso, no vi objetivos tal cual, vi propuestas de trabajo que no son lo mismo de objetivos. Entonces, me parece que ahí, por eso mencionaba la importancia de delimitar. O sea, tú tienes mucha información, pero me parece que es importante delimitar un objetivo general, ¿no? Al principio hablabas sobre un diagnóstico y después hablas sobre implementar y sobre crear vínculos y entonces me parece que sería importante cerrar para términos, digamos, concluir con éxito tu maestría. Y digo con éxito porque a lo mejor a ti no te interesa tardarte 5 años, ¿no? En tu tesis, está bien, o en tu investigación, ¿no? Pero sí, para efectos prácticos, tendríamos que ser muchísimo más precisas, como le comentaba tu compañero que puso antes que tú, delimitar geográficamente. En tu caso, no es una delimitación geográfica, creo que en eso lo tienes bastante claro, sino más bien una delimitación en el propósito de tu estudio. Creo que podrías realizar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico porque tú nos señalabas que no hay participación y sobre eso un marco teórico te ayuda a ver, ¿no? Son esos lentes que te permite analizar tu problema, ¿no? Por eso lo que presentabas en marco teórico era un estado del arte. Y ahí yo te invito a que pudieras complementarlo con un escenario nacional. Esto es, ¿qué se ha hecho en México en torno a los huertos urbanos? Y si no se ha hecho nada o no has encontrado cuestiones relevantes, ese mismo dato es muy importante para señalarlo de por qué no hay un interés en términos de investigación como lo encontraste tal vez en Puerto Rico, Cuba y España. Eso es importante y eso se llama antecedentes de investigación y quedaría en tu estado del arte, ¿no? Ese es un apartado. Tu marco teórico, tú en todo momento no lo tienes establecido como tal, pero aludes a algo que yo creo que es vital, que es la formación ciudadana. ¿Por qué? Porque tú nos señalabas que les preguntabas por qué no participaban, rendición de cuentas, esto también, la misma categoría de participación ciudadana, ¿no? ¿Por qué la gente no quiere participar teniendo el tiempo? Porque tú nos señalas que es una población de adulto mayor. Entonces, todo eso son datos que como checas, la teoría son esos lentes. Hay algunos que dicen que es una red que te permite analizar tus datos, otros dicen que es un prisma que te permite ver. Como puedes ver, el marco teórico es esta construcción de quien investiga para poder analizar, ¿no? Entonces, por ahora yo no veo un marco teórico que te permita analizar, pero sí veo categorías que podrían ayudarte, ¿no? Como esta misma idea de formación ciudadana me parece que es vital. O sea, ¿por qué la gente no está interesada en participar, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque se ha visto que si no hay una participación genuina en los proyectos, y estos vienen desde arriba, o sea, eso es la historia. Por ejemplo, la historia de la educación nos ha enseñado
que en las reformas educativas, ¿no? Por ejemplo, si son instauradas desde arriba, pues ya lo que llega a la base ya es muy poco y está como muy diluido. Entonces, debe de empezar de la base y tiene que haber un sentido de la comunidad. En ese mismo orden de ideas, me parece que sería muy interesante explorar, ¿no? ¿Por qué la gente no les interesa el huerto, ¿no? Ahí lo tienen, o por qué no lo cuidan, o por qué sí, ¿no? Me parece que esa información no está, o sea, es como una estrategia de, bueno, aquí está un huerto y aquí está, ganamos el premio y todo esto. Yo lo veo fabuloso, pero también ahí yo veo problemas en la metodología, porque mencionas sobre la observación participante, pero no puede haber observación participante si no hay un marco teórico. Esto es porque, ¿qué estás viendo? ¿No? Es como todo, ¿no? O sea, si yo no tengo unas gafas, que esas son la teoría, todo lo que vea me va a llamar la atención. O sea, si no ajusto mis lentes o voy a ver como borroso, ¿no? O no voy a ver bien, ¿no? Entonces, me parece que, repito, tu trabajo me parece maravilloso, pero es importante delimitar. ¿Por qué? Porque si no te vas a seguir tropezando en el sentido de que se te está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, creo que tienes mucha información para no hablar más. Creo que tienes mucha información. Únicamente sería estructurarla, hacer justamente un planteamiento del problema, una justificación, una revisión de la investigación hasta el momento, llamada estado del arte, objetivos, preguntas, supuestos de investigación, una propuesta teórica, que esta va a derivar justamente de la revisión de literatura, o te van a dar pistas sobre cómo se ha abordado en otros países o en México, una propuesta metodológica. Recordemos que únicamente, digamos, en las ciencias sociales hay dos sopas, ¿no? Quanti o quali. O bueno, terceras, ¿no? 3, la mixta. Entonces, tú nos hablas de metodología quanti cuando nos hablas de datos, de números, pero más bien lo quanti se refiere a las encuestas, los censos, y lo quali se refiere a las técnicas de observación, como lo señalaste, las entrevistas, existen los sociodramas, grupos de discusión, existe una diversidad de técnicas, ¿no? Entonces, me parece que también, si precisamos la metodología, eso también te va a ayudar muchísimo más, y también tener clara cuáles son las técnicas quanti y quali que te podrían ayudar, ¿no? Bueno, eso sería como lo principal, pero insisto, tienes mucho material, únicamente ya es empezar a delimitarlo para que puedas llegar a buen término para la obtención del grado. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Gracias por sus apuntes, doctora. Vamos con nuestra tercera estudiante, es Odalis Fuentes Castillo, de cuarto semestre, y el trabajo que nos presenta es Protocolo de Restauración y Adaptación de Áreas Verdes Urbanas a través del uso de cactáceas, el caso del Parque 416 de San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo Amadero. Por favor, Odalis. Odalis, ¿estás con nosotros? Odalis. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola. Gracias. Sí, ya te escuchamos. Comparto pantalla. ¿Me podrían decir si se visualiza la presentación, de favor? Se ve una captura como de dispositivo móvil. Bueno, ahorita ya se ve ahí la portada. Y estás avanzando. Incluso tienes en miniatura el Meet, lo cual nos impide ver parte del texto de tu presentación. No sé si la pudieras ocultar. Ok. Es que tuve problemas con el computador. ¿Sí? No prendió. Entonces, ¿sí se puede visualizar? Ahí ya vemos bien la primera diapositiva. ¿Ya se ve? ¿Ya? ¿Sí? Ok, bueno, mi
Mi trabajo lleva como título el protocolo de restauración y adaptación de áreas verdes urbanas a través del uso de cactáceas. El caso del Parque Avenida 416, ubicado en San Juan de Aragón, séptima sección. Como parte de la introducción, pues bueno, como podemos observar los que vivimos en la Ciudad de México, la mayor cobertura de áreas verdes existentes pues es vegetación inducida, que podemos encontrar en espacios públicos o privados, ya sean camellones, parques, jardines, entre otros. Y la parte natural pues la podemos encontrar en la zona sur de la ciudad, como pueden ser los Dínamos, el Desierto de los Leones y entre otros. Debido a la explosión demográfica y de infraestructura, pues se ven reducidos los espacios para la implementación de áreas verdes, por lo cual pues generan conflictos y consecuencias negativas para principalmente la vida urbana, presente y futura. Por ello, para el mejoramiento de dichas áreas en la ciudad, se cuenta con pues varios proyectos de restauración y recuperación de los mismos, como podemos visualizar o sabemos, como el Reto Verde, que es usado para revegetar y reforestar espacios, sembrando parques para la recuperación de espacios verdes. Sin embargo, dichos proyectos o iniciativas pues no se les da el seguimiento adecuado a largo plazo. Por ello, pues surge la idea de implementar propuestas alternativas a dichas restauraciones, y en este caso pues es lo de mi proyecto, que es implementar cactáceas endémicas y nativas del Valle de México, ya que pues surge la necesidad de llevar un seguimiento viable y accesible para la población urbana mediante un fácil mantenimiento. Como parte de los objetivos, pues el objetivo principal es la elaboración de una propuesta de protocolo para la restauración integral por medio de la adaptación de cactáceas nativas y endémicas en el Parque Avenida 416. Entre los objetivos particulares, pues tengo principalmente el generar un lugar de esparcimiento para la mitigación de los efectos del cambio climático, debido a que las cactáceas pues son especies que capturan y secuestran contaminantes transmitidos principalmente por el aire o por el agua y evitan la erosión del suelo. Después tengo el determinar los permisos legales para el uso de cactáceas, ya que estas especies están bajo las normas oficiales, principalmente por su uso ilegal y la extracción de ellas, poniendo pues en peligro, las ponen en peligro o en amenaza. Y dichas especies pues se encuentran resguardadas bajo la norma 059, donde se establecen las especificaciones para su protección. Después es el generar una lista de insumos junto con costos y requerimientos para implementar el protocolo. La elaboración de un catálogo de las especies y que se puede usar para la restauración. Siguiente es la recuperación de servicios ambientales, ya que dichas especies pues aportan alimento, refugio y hábitat para organismos, ya sean aves, reptiles o insectos. Y por último, pues promover los beneficios ambientales en la zona. Como parte del marco teórico, pues tengo principalmente el concepto de las áreas verdes urbanas, las cuales pues se definen como toda superficie cubierta por vegetación natural o inducida, como lo mencioné en la introducción. En estos mismos, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 9 y 11 metros cuadrados de área verde por habitante, por lo que en la Ciudad de México escasea esta cantidad de espacio por habitante, y es por eso que se quiere llevar a cabo la implementación de la restauración. Pues las cactáceas pueden mostrar grandes adaptaciones al medio en donde se pueden implementar, y sobre todo pueden ser adaptables a los efectos del cambio climático. Y pues otra de los grandes beneficios que proporcionan es que requieren un menor cuidado y por ello el recurso hídrico es menor. Pues parte de la metodología se tiene pues el área de estudio,
Lo que está delimitado con rojo es la superficie en donde se desea implementar el protocolo, la propuesta de protocolo, aunque esta imagen es extraída del 2019, ahorita pues tiene pues mayor cantidad de espacios, y pues se encuentra ubicado en la avenida 416 en San Juan de Aragón y tiene una extensión de 532 metros cuadrados. Esta zona delimita con la colonia El Arbolillo, el CTM El Risco y el Deportivo Los Galeanos. Bueno, principalmente se lleva a cabo la selección del espacio por la cercanía tanto de mi domicilio como del instituto y porque pues se puede apreciar el nulo mantenimiento que se tenía, la poca cantidad de vegetación y pues en lo personal me parece que es un sitio ideal para la implementación de la restauración, ya que se puede tener pues el apoyo principalmente de la comunidad vecinal y así como de igual forma pues se tiene una escuela enfrente de dicho parque y puede ser enfocado a la participación ciudadana en el parque para la restauración. Asimismo, pues se analizaron dos espacios públicos, como es el Jardín Botánico de CEU y el Parque Bicentenario, en donde se pudieron observar los tipos de especies pues presentes, su adaptación y supervivencia al clima de la Ciudad de México. Dentro de ellos, pues se pueden ubicar especies específicas del país, con su mayor distribución sobre todo en el norte del país, y pues yo me enfoqué mayormente en las especies del Valle de México. En esta parte de la selección de las especies, pues encontré algunas especies que han sido utilizadas en espacios públicos aquí en la ciudad, las cuales son principalmente la Echeveria elegans, con su distribución en Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México, y la cual es una especie con mayor adaptabilidad a las condiciones climáticas. Otra especie fue el cactus erizo. Lo elegí porque es una especie que tiene un buen drenaje y adaptabilidad a las condiciones climáticas. Otro fue el nopal, el cual pues conocemos habitualmente y que ya es bien sabido que no requiere un mayor cuidado y sobre todo el riego. Y la biznaguita, que es resistente a todas las temperaturas y también requiere un menor cuidado y riego. Pues con dichas especies se desea elaborar el catálogo de las mismas, en donde se pueden proporcionar datos específicos como nombre común, nombre científico, el origen, las características y los requerimientos ecológicos generales, así como una fotografía, que dicha información pueda servir para un mantenimiento adecuado. Asimismo, pues se analizaron documentos sobre la conservación y la restauración de dichas especies. Pues aún se tienen pocas opciones para su uso, ya que no todas pueden ser adaptadas al clima o al tipo de suelo en donde se quisieran implementar. Además de que pues sí tiene que ser una selección muy específica, ya que pues las especies de cactáceas existen más de 600 y pues quiero elegir como las adecuadas y que no sean pues muchas que puedan como competir. Y pues por último se hizo también visitas a invernaderos aquí dentro de la Ciudad de México. Uno de los principales fue San Borja, en donde se lleva a cabo el cultivo de varias cactáceas, las cuales pueden pues ser llevadas al Parque Avenida 416 para su uso y pues también otro sitio donde se estuvieron visualizando, pues estuvieron ayudándome con explicaciones sobre cuidados y el mantenimiento de las mismas. Y bueno, eso es todo por mi parte.
Gracias, Cristel. Agradezco tu presentación. Me espera que dejes de compartir y daremos paso a la intervención del maestro Sánchez, por favor. Muchas gracias, Odalis. Bueno, yo acá hay algunas cositas que me cuestan trabajo, pero creo que es el mismo patrón de algunos proyectos. Que si bien tienen que ser como parte de este perfil del Instituto Rosario Castellanos, deben de ser trabajos que tengan una aplicación, también debe tener un sólido fundamento científico. Y en ocasiones, a veces pareciera ser que más le abonamos en el discurso o en el desarrollo del proyecto a que sea un proyecto viable o que sea un proyecto per se, ¿no? ¿Cómo decirlo? En ocasiones, lo digo más en mi campo de economía, alguno dice, bueno, voy a hacer un proyecto de inversión y puedo hacer un proyecto de inversión de abrigos en Acapulco, cuando no hemos estudiado realmente la situación climática, económica y social de Acapulco, para que si es viable o no. Entonces, yo coloco esto porque luego a veces tenemos que sopesar si abonamos más en el desarrollo del proyecto, lo que se va a hacer o el fundamento científico de lo que se va a hacer, que son dos cosas distintas. Entonces, en ese sentido, cuando está en el arranque del proyecto de investigación, se plantea el protocolo de restauración. La restauración biológica o de un ecosistema es que vas a colocar las especies que anteriormente existían en ese espacio. En la universidad, en Ciudad Universitaria, hay proyectos de restauraciones de la zona del Pedregal y tienen que limpiarla, por ejemplo, y colocar aquellas especies nativas y endémicas que estaban en esos espacios. Y, ¿qué quiero decir con esto? Que aguas, ¿no? Porque aquí lo que no se está haciendo es una restauración. No hay una investigación sobre qué especies había en particular ahí. No son las mismas que en toda la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en la zona del Pedregal, donde fuiste a investigar, ahí hay estas cactáceas porque el Pedregal tiene un espacio que le permite, tiene un espacio ecológico que le permite que se desarrolle ese tipo de especies, porque es Pedregal, hay poca tierra, no hay muchos cuerpos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, no queda claro que en esa región, San Juan de Aragón, exista, y además, pues bueno, en dado caso faltaría más información si qué especies habían en esa zona. ¿Sí me explico? Entonces, lo dejo claro, no puede haber restauración si no estamos hablando que hay una investigación de las especies que habían de flora, en este caso nada más flora, en esa localidad. Entonces, creo que está mal utilizado el concepto de restauración. Entonces, ¿qué puede ser? Pues sí, quitarle en el caso de restauración y quedarnos con la adaptación de áreas verdes urbanas a través del uso de cactáceas. Aquí sí podemos dejar nada más la adaptación, porque evidentemente lo que se pretende hacer es justamente recuperar un área mediante las cactáceas. Entonces, ahí, ese es, digamos, en términos de la delimitación del planteamiento del problema, la gran observación que quisiera hacer, que quitáramos restauración por este criterio. Otro ejemplo que tenemos en México, cuando hubieron en los 40 mucha deforestación, tuvimos también un problema con Lázaro Cárdenas, que de buena fe lo que hizo fue llevar un proyecto forestal y lo que trajo para que se reproduciera más rápido son los eucaliptos, y gracias a esa política tenemos una inundación de eucaliptos que es una especie depredadora. Esto nos lleva a preguntarnos si es que existe una revisión, porque no lo hay en los escritos que he estado revisando que me presentaron, que son de usted. No hay los pros y los contras de un proceso de
de rescate de una área verde, etcétera, con este tipo de cactáceas, ¿no? Tienen sus ventajas, son muy resistentes, etcétera, por lo que tú misma has comentado, pero no pueda, cabe la pregunta si no puede ocurrir algo similar con lo que ocurrió con el eucalipto en la Ciudad de México, vaya. Entonces, ¿a qué me refiero? Que falta una revisión bibliográfica que nos diga por qué las cactáceas son opción, por qué no los pinos son opción. ¿Qué me explico? Ya mencioné los elementos técnicos, pero necesitamos los elementos biológicos, ecológicos, ¿sí? Que, como bien se ha mencionado, son elementos amplios y necesarios, ¿no? Aquí les vamos a dar, en la maestría le estamos dando fundamento científico y nos tenemos que apoyar de aquellos trabajos de investigación, de aquellas teorías en donde nos pueden explicar por qué para rescatar esa zona en particular es viable mediante las cactáceas y no otra especie. ¿Me explico? Esa es, insisto, falta hacer una revisión bibliográfica. En ese sentido, creo que sí valdría la pena apostarle más a esa revisión bibliográfica con la finalidad de que ya nos den con todos los elementos sólidos de que estamos haciendo un buen uso o estamos eligiendo la especie correcta para este proceso de adaptación, perdón, de área verde, ¿no? Entonces, no, insisto, como lo dije desde el principio, no soy biólogo, no soy, soy economista, pero eso es lo que a mí me bota de restauración. No puede ser restauración si no vas a colocar o si no hay un estudio de qué especies habían ahí para hablar estrictamente de restauración. Puede hablarse de adaptación y falta más información bibliográfica, teórica, que plantee que si es viable la opción por las cactáceas y no otra especie, ¿sí me explico? Y por último, cuando mencionaba al principio de que tenemos que sopesar, hablar de un proyecto o un tema de investigación, es justamente porque lo que tenemos que demostrar al final en un producto, nuestra tesis de la maestría, tiene que decir si se demostró algo o no se demostró, también es válido, pero con base a que se haya desarrollado y aplicado. Entonces, por lo que escucho, todavía falta mucho para que se puedan sembrar estas cactáceas y tal vez ver si puedan sobrevivir estas cactáceas también a la fauna urbana, que hay gatos, perros, el mismo cuidado humano. Entonces no podamos dar por certeza de que es viable, ¿sí me explico? Entonces, ahí, por lo tanto, yo sugeriría que nos centráramos más a este sustento teórico de lo que podemos concluir y cerrar bien. Y es sobre esa revisión bibliográfica que generen esta opción como de las cactáceas como mecanismo de restauración. Perdón, mecanismo de generación de áreas verdes. Insisto, restauración está mal aplicado. Yo ahí le dejo, si hay una hipótesis, pero insisto, no se va a poder comprobar porque no hay no se ha abarcado el terreno, no sabemos cuántas están sembradas, no sabemos cuántas están sobreviviendo, etcétera, etcétera. O sea, no hay algo que cuente. Ya, hasta ahí la dejo. Gracias, Odalis. Gracias. Gracias, maestro. Doctora Rodríguez, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, Dalis, de nuevo es un gusto escucharles porque los escucho llenos de interés en sus proyectos y también de mucho entusiasmo sobre lo que puedan encontrar. Me parece que la pasión por el tema es algo fundamental porque, ¡ay! Ya se fue. Ya no le puedo dar retroalimentación, Mirza. No, ya no. Creo que le damos unos segundos, quizá tenga algún problema. Ves que estaba inestable el internet. Ah, sí, estaba desde su celular. Podría darle algunos instantes. Yo empiezo con la técnica sándwich, a lo mejor, o sea, un comentario positivo, uno negativo
y las recomendaciones y a lo mejor pensó que ya estaba bien todo. Ahí está, adiós. Ya, no, si estoy siendo muy pesado con los Sí, dijo, está comentarios. perfecto, me voy. Ya. No, maestro, está bien, ¿no? No, pero no. Son Siempre estilos, ¿no? No para nada, buenas está las bien. aportaciones, además, a final de cuentas, abonan, ¿no? Para ver esta visión de moverle, de arreglarle, de reconstruir. Entonces, déjenme ver si nos apoyan a localizar a Odalis. Tanto que no, maestro Andrés, que se quedó con usted. Sí. Ahí Ya está, ve. ya volvió. Odalis, qué bueno que ya regresaste, ¿me escuchas? Sí, perdón, es que me quedé sin internet. Sí, Una sí. disculpa. No te preocupes. Yo dije, bueno, la vamos a esperar. Muchas gracias por regresar, Odalis. Gracias. Bueno, pues estaba señalando de que me da mucho gusto escuchar a usted. Los 3 temas fueron como muy interesantes, pero sobre todo por la pasión que ustedes traen sobre el tema. Se ve que el tema les apasiona mucho, les interesa, les mueve. Y bueno, siguiendo a un clásico sociólogo, Weber, él decía que esto era fundamental para la investigación, ¿no? Que mucho de lo que investigamos tiene que ver con quiénes somos, con nuestros valores y que, bueno, hasta ahí acaba, digamos, la intervención de esa subjetividad, porque después pues ya viene todo el rigor científico y todo este trabajo para realizar una investigación, pues bueno, que se pueda sostener, ¿no? Al respecto, Dalis, me parece que tu trabajo tiene los elementos necesarios justo en términos de estructura, ¿no? Planteas tu planteamiento del problema, hablas de objetivos, y también nos presentaste un marco teórico que se acerca un poco más al marco teórico. Pero recordemos que la misma categoría del marco teórico es lo que nos permite analizar. Digamos, va a ser una construcción tuya como investigadora y tú vas a elegir esas categorías que te va a permitir estudiar a tu objeto de estudio. Como toda construcción, digamos, lleva su tiempo, pero ahí se notan unos cimientos que se pueden nutrir, ¿no? En términos generales, me parece que tienes la estructura, pero falta trabajar un poco más en ella, ¿no? Sobre todo, como también coincido con el maestro Sánchez sobre la importancia de justificar por qué esas cactáceas, ¿no? Me parece que ahí sería vital subrayar por qué esas y no otras, y esto, ¿cómo lo vas a poder hacer? Pues con una revisión bibliográfica, ¿no? De igual manera, como le comenté a tus compañeros, si existe o no un estudio sobre esas cactáceas, si existe o no un abordaje en México o en el mundo, eso ya es un dato fundamental para justificar tu investigación y que te va a ayudar mucho a delimitar tus objetivos. Y también esa revisión, yo siempre repito que el estado del arte no tiene desperdicio. ¿Por qué? Porque el estado del arte te va a permitir justamente afinar tus objetivos al ver las investigaciones de otros científicos que, como tú, están interesados en las cactáceas, que han investigado al respecto. Entonces te va a permitir afinar tus objetivos. Después también te va a permitir ver qué categorías teóricas ellos han utilizado y cómo les ha funcionado. Esto es, tú al revisar las investigaciones que se han desarrollado, ya sea en México o en el mundo, te van a permitir ver qué categorías les han funcionado o no y qué categorías a ti te pueden interesar, ¿no? No solamente eso, sino también te van a permitir ver qué métodos han empleado para hacer ese estudio, ¿no? Entonces, como ves, si hacemos una revisión del estado del arte, te va a permitir afinar objetivos, precisar categorías para tu marco teórico, también técnicas para tu metodología y sobre todo te va a permitir conocer los hallazgos. Esto es, ¿qué se ha hecho? ¿Qué han logrado? ¿Qué ha sido lo más estudiado, lo menos estudiado? Y ahí es cuando tú, Odalis, como investigadora, te puedes insertar y decir, bueno, en México o en el mundo o en tales países se ha investigado sobre esto, sin embargo, han dejado de ver esto otro, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? En este sentido, te podría dar muchos elementos para decir por qué esas ciertas cactáceas, ¿no? O por qué ciertas regiones de la Ciudad de México, ¿no? O por qué el interés por esa especie y no por otra. Como puedes ver, yo te recomiendo que le puedas dar una oportunidad más o menos como, no sé, un mes para revisar el estado del arte y justamente revisar qué se ha hecho en torno a las cactáceas, primero a un nivel nacional, si no encuentras a un nivel internacional, ¿no? Tal vez por la misma especie
pueda ser más fácil para ti, digamos, buscar en ciertos países y no en otros, supongo, ¿no? Y de nuevo, pues bueno, tomar en cuenta que mis comentarios vienen desde una formación de socióloga y una profesora de metodología, ¿no? Entonces, bueno, estos comentarios son justamente, me parece, con la intención de poder afinar tu proyecto y como se lo comenté a tu compañera Grisel y a tu compañero Gerardo, todo esto va con la idea de que puedan lograr un trabajo muy ceñidito, muy delimitado, como quieran, pero que les permitan obtener el grado y ya después ustedes, como también lo comentó el maestro Sánchez, pues optar por el doctorado o el postdoctorado. O sea, es importante considerar que esta no va a ser su última investigación y que, pero lo importante sí es, pues terminarla y obtener la meta, ¿no? Que es obtener el grado. Entonces, un poquito ser más prácticas con eso, delimitarlo, llegar a la meta y seguir haciendo investigaciones y seguir el camino de la formación en investigación científica. Pues bueno, eso era todo, Odalis, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por la participación. Y de este modo vamos a cerrar nuestra mesa, agradeciendo la participación de estudiantes y también de nuestros comentaristas al cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por más de 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero el agradecimiento a la universidad. Buenas tardes, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.